Buenos días, Kenia. Bien, ¿repasaron las clases sobre vectores? ¿Pudieron ver los videos de las leyes de Newton? Hola, muy buenos días, William, Carla, Stephanie. Ajá, ¿pudieron ver los videos? Hola, hola. Sí, no, tal vez. Ok, Génesis dice que lo vio, medio, no todos. Leslie dice que no. Bien, de los que han visto, ¿hay alguna duda? Ok, William lleva tres. Ok, el ejercicio 6 de la guía lo vamos a ver. Muy bien. Bien, ese es el objetivo, ¿verdad? El Inge no los ha visto. Qué barbaridad, Inge. Tanto esfuerzo y no los ha visto. El objetivo, ¿verdad? Es que eh, salgan esas dudas, ¿verdad? De todo, de todos los videos. Pero bien, no hay problema. Vamos a comenzar en esta oportunidad hablando un poco de la primera ley de Newton. Antes de que Newton formulara las leyes de la mecánica, se pensaba, y de hecho es lo que experimentamos a diario, que una fuerza es necesaria para mantener un cuerpo en movimiento a velocidad constante. De manera similar, se pensaba que un cuerpo estaba como en su estado natural, por decirlo así, cuando estaba en reposo. Y para que un cuerpo se moviera con velocidad constante, aparentemente tiene que ser impulsado de alguna manera, ya sea con un empujón o con un tirón. Y es razonable que se tuviera ese pensamiento antes que se formulara la ley de Newton, las leyes de Newton, porque es lo que nosotros vivimos a diario. Vamos a poner un ejemplo muy interesante. ¿Quién ha jugado hockey de mesa? Leslie dice que ha jugado, ok, ¿y Carmen? Bien, ¿en qué consiste? ¿Qué recuerdan que es el hockey de mesa? Es el mismo que el hockey normal, así como en hielo. Ajá, y golpear el disco sobre una mesa. Bien, por aquí tengo una imagen para mostrarles. Este es el hockey de mesa. Aquí podemos ver, ¿verdad? Que efectivamente está este disquito sobre esa mesa. Ya vamos a explicar con más detalle. Imaginémonos que nos traemos este disco. Es un disco, ¿verdad? Que se está moviendo. Ah, si no les he presentado todavía, ahorita les voy a mostrar. ¿Hoy sí lo ven? Ok, bien. Es estos discos que están sobre esta mesa, cuando es un juego entre dos personas, solo está un disco, ¿verdad? Y están moviéndolos de tal manera que con esta pieza de acá lo movilizo, aplico la fuerza y el objetivo es como en el fútbol, ¿verdad? Que entre en este blanco o en esta meta. Y entre más veces entre acá, más puntos se ganan, ¿verdad? Bien, imaginémonos por un instante que nos traemos este disco. Ah, ok, Miguel, se llama disco, bueno, se llama hockey de mesa o también hockey de aire. Ya vamos a explicar de dónde viene eso del aire. Cabal, así es, Leslie, está como suspendido. Bien, ya que estamos mencionando eso, ¿por qué se llama hockey de aire o por qué lleva ese nombre de lo que mencionaba aquí Leslie de suspendido? Lo que resulta es que en esta mesa lo que se tiene es una fina capa de aire y realmente el disco no está solo sobre la mesa es bastante lisa, es casi como una pizarra, por decirlo así. Pero esa capa de aire lo que hace es que se reduce mucho la fricción y se mueve más esta pieza o este disco.
Bien, imaginémonos que nosotros tomamos este disco y lo llevamos a una mesa normal. Podría ser que la mesa del comedor, la mesa del escritorio, y le aplicamos una fuerza y le aplicamos una fuerza horizontal con la mano, así como lo muestra en esta imagen. Esta imagen es tomado del libro de C.R. Szymanski. Y podemos ver que aquí han medido, ¿verdad?, la distancia que se ha desplazado cuando aplicamos la fuerza horizontal con la mano. Han colocado una cinta métrica o un metro para medir la distancia. Y no importa qué tan fuerte yo aplique la fuerza, ya sea Daisy, Miguel, Leslie, en algún momento se va a detener. ¿Qué debemos hacer para que siga moviéndose? Buenos días, Diego. Volver a aplicar una fuerza, porque no importa qué tan fuerte le haga yo la primera vez, ese disco se va a detener en un momento. Repito, y si quiero que continúe con el movimiento, debo de aplicar otra vez la fuerza. Bien, ahora imaginémonos que empujamos este disco, pero ahora, como lo muestra en la imagen, en una pista de hielo, así como salen las películas, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta de que si comparamos la distancia que se desplazó en la mesa convencional con respecto al hielo, la distancia o el desplazamiento que se desarrolló va a ser muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque realmente lo que aquí se reduce es la fuerza fricción, como les decía, ¿verdad? Y en este caso, como se reduce la fuerza fricción, el disco se va a mover una mayor distancia. Bien, pero siempre se va a detener, ¿verdad? Ahora imaginemos que lo movemos en esta mesa que tiene como, ahí se van a dar cuenta los que han jugado y si no, después juegan, ¿verdad? Le dicen a su mamá que tienen que ir a hacer un experimento y que van a ir a jugar hockey de mesa. Y se van a dar cuenta que tiene unos puntitos y cuando ustedes coloquen el disco o cuando estén ahí probando en la mesa van a sentir como esa capita delgadita de aire. Entonces ahora, así es, Miguel, ahí hay en Metrocentro. No sé si Metrocentro Santa Ana hay en todos los demás Metrocentros, pero el de San Salvador sí tiene. Bien, como les decía, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta que está esa capita de aire que hace que la fricción se reduzca más. Bien. Y se van a dar cuenta que a comparación del hielo y a comparación de la mesa convencional, lo que nos está mostrando esta flecha es que la distancia que se movió es muchísimo mayor. De hecho, hacen un corte en la flecha porque no alcanza la imagen para mostrar la distancia que se movió con respecto a con respecto a los otros casos. Entonces, en cada caso, realmente, ¿qué es lo que está frenando, por decirlo así, el disco? Como mencionamos, la fuerza fricción. ¿Qué sucedería entonces si nosotros quitamos por algún medio totalmente la fuerza fricción? ¿Qué creen ustedes que pasaría con respecto al movimiento del disco de hockey? Así es, Leslie. No se va a dejar de mover, va a continuar con el movimiento con el que estaba una vez después que yo lo he impulsado. Si aplico la fuerza, Miguel, sobre el disco de hockey, este se va a seguir moviendo indefinidamente, por decirlo así, porque no va a haber ninguna fuerza, por decirlo así, que lo detenga. Esa es la idea principal que queremos llevar en este momento. Entonces, esa idea común, por decirlo así, que tenemos, que es indispensable aplicar una fuerza para que un objeto se mueva, no es del todo correcta. Y estas observaciones que nosotros estamos haciendo ahorita fueron las que hizo, ¿verdad?, Newton, y se establecen en la primera ley. Y lo vamos a mostrar acá, en los videos les aparece esta presentación. En base a todo lo que hemos visto y lo que vimos la clase anterior, podemos establecer la primera ley de Newton.
que afirma que un cuerpo en reposo permanecerá en reposo o que un cuerpo en movimiento uniforme en línea recta, o sea, MRU, conservará ese movimiento a menos que actúe sobre él una fuerza resultante externa. Cabal, Héctor. En otras palabras, se puede decir que cuando la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es cero, su aceleración es cero. Aquí les pone, ¿verdad? Si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, o sea, la fuerza neta es igual a cero, el cuerpo va a seguir en reposo si estaba en reposo, ¿verdad? Y si estaba en movimiento, va a moverse a velocidad constante si las fuerzas que se aplican, la fuerza neta que se aplica es cero. ¿Por qué hago mucho énfasis en esta parte? Así es, William, quizás eso es lo más importante. ¿Por qué hago mucho énfasis en esta parte? Porque uno cuando la primera ley se le viene solo esta primera parte de la permanecerá en reposo cuando la fuerza neta es igual a cero. Pero hay algo más, que si el cuerpo se está moviendo uniformemente en línea recta, si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, va a conservar ese movimiento. ¿Estamos bien con eso que he explicado? No sé si me he dado a entender. Ok, entonces aquí con la primera ley de Newton surge un nuevo concepto y es los cuerpos que están en equilibrio. Vamos a decir que un cuerpo está en equilibrio si está en reposo, eso quizás sí anótenlo, ¿verdad? Un cuerpo está en equilibrio si está en reposo o se está moviendo con velocidad constante. Bien, aquí también quería mostrarles, pero bueno, quizás esa parte después. De ahí el otro aspecto que quiero mencionar, una propiedad de los cuerpos llamada inercia. Los que han visto los videos que comprendieron o los que conocen o han escuchado el término, ¿qué es inercia? O un ejemplo de cuando se aplica la inercia. Vale, vamos a ver las ideas. Indira dice la resistencia que presentan los cuerpos. Casi, la resistencia a qué diría yo, ¿verdad? Carla Stephanie, es la acción de oponerse a una fuerza. Sí está la idea, pero también le falta. Cuando vamos en el bus y para, ajá, pero ¿qué pasa cuando para? Dice Carmen Lorena, cuando el carro frena y nos movemos hay un tirón. Ok, no sé si alguien quería hablar, que levantó la mano. Sí, yo lo hice, pero ya dijeron varios ejemplos porque en el libro también hay uno que van en Ajá. un tren y el vagón hace que cuando acelera la persona se va hacia atrás y cuando frena hacia adelante y en las vueltas también nos da ese ejemplo de inercia. Y es como que si uno también vaya en una patineta y hay una piedrita y eso le choca y uno se cae, creo que es una fuerza de inercia también porque se corta la velocidad que lleva y va hacia el lado opuesto. Ok, muy bien, muchas gracias William por ese ejemplo también. Veamos lo que dice ahora Sonia, es la propiedad que tienen los cuerpos de aquí está, muy bien. Es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo o en movimiento relativo. Muy bien. Me gusta mucho esa palabra relativo. Dice Indira, cuando cambiamos de reposo a movimiento, me imagino que completando la idea que había planteado antes, vamos a ver qué decía, la resistencia que presentan los cuerpos cuando cambiamos de reposo a movimiento, así es. Jonathan, cuando un ventilador se apaga, continúa girando hasta detenerse, muy bien. Aquí se lo resumió Sonia, es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo o movimiento relativo. Otra forma, la tendencia de un cuerpo
en seguir moviéndose una vez iniciado su movimiento. Es como dice por acá, ¿verdad? Es la resistencia que presentan los cuerpos a cambiar su estado, ya sea de reposo o de movimiento. Todos los ejemplos que han puesto están bien, ¿verdad? Como decía por ahí alguien, cuando vamos en el bus, ¿verdad? Y de repente frena el bus, nosotros nos hacemos hacia adelante. ¿Pero por qué nos hacemos hacia adelante y no hacia atrás? Porque nuestro cuerpo, por la masa que tiene, presenta esa resistencia a cambiar en el estado y nuestro cuerpo quiere seguirse moviendo hacia adelante. Otro caso, no sé si les ha pasado, por ejemplo, llevan un carrito en el súper y lo llevan lleno de cosas, por decirlo así, y de repente usted frena. Y hay cosas que no están tan estables, por decirlo así, dentro del carrito o cajitas pequeñas y que si están muy altas, cuando usted frena, cuando da el frenazo, las cajitas se van para adelante. O como decía también el compañero, ¿verdad? Solo que eso que él mencionaba vamos a tener mucho cuidado. Ya lo voy a explicar en otra parte. El punto que el cuerpo quiere seguir moviéndose y representa esa resistencia. Igual cuando estamos parados en el bus o en el automóvil y cuando aceleramos, ¿verdad? Nosotros nos hacemos para atrás porque nosotros queremos seguir en el reposo. Bien, él mencionaba un aspecto muy importante. Quiero ver si lo tengo por acá. Que hablaba de unos ejemplos de este tren. No sé, William, si se refería a este ejemplo del libro. Vale, aquí hay algo bien importante que quiero hacer énfasis, que les menciona, ¿verdad? Que es bien importante y también le hacen mucho énfasis y por eso les recomiendo que vean los videos. Ahí les ponen esta reflexión, ¿verdad? Yo sí le diría que no es un meme, es una reflexión. Bien, esto que es bien, bien, bien importante, ¿verdad? Que la primera ley de Newton a veces recibe el nombre de ley de la inercia, ya que se aplica a objetos que se encuentran en un sistema de referencia inercial. En todos aquellos sistemas en donde se cumple la primera ley de Newton, se llama un sistema de referencia inercial y eso es lo que hace énfasis en esta parte. Aquí les explica en qué consiste eso de los marcos de referencia inerciales. Otra forma de decirlo son aquellos marcos en donde se aplica la primera ley de Newton. Bien, les menciona así de resumido, les recomiendo que lean toda esta parte, es la página 110 de este libro. También lo encuentran en la 10ª edición. Es muy interesante esto que les menciona, ¿verdad? Aquí les dice, la cuestión es que, bueno, ya vamos a explicar eso, un marco de referencia inercial es aquel que valida la primera ley de Newton. La Tierra es aproximadamente un marco de referencia inercial, pero el autobús no. Bien, ahí les hace una pequeña explicación, pero lo que a mí me gustaría hacer énfasis de lo que mencionaba William es eso, mucho cuidado. Las leyes de Newton no se cumplen en todos los sistemas de referencia, repito, solo en los sistemas inerciales, porque aquí les pone el ejemplo que usted va en un vagón. Vaya, la primera idea que nosotros estábamos viendo, ¿verdad? Que si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es cero, el cuerpo se va a mantener en reposo o se va a mover con velocidad constante. Entonces aquí les pone el ejemplo que se hagan la idea que es una persona que está con patines. Y si digamos comienza a moverse el tren o digamos que usted va en el bus y comienza a moverse, ¿qué va a pasar con usted? Ajá.
¿Se va a quedar ahí estático? ¿Se va a mover? ¿Y llevamos aceleración cuando nos estamos moviendo en ese momento? Como dice ahí Carmen, ¿verdad? Va tambaleando. Imagínense, primero estaba en reposo y usted comienza a moverse con una aceleración. Entonces, la primera, bueno, usted comienza a moverse, puede ser que no con aceleración, pero estaba en reposo y comienza a moverse. Entonces, ahí hay un cambio de velocidad por el hecho de pasar del reposo a una velocidad, ya sea constante o que esta velocidad vaya cambiando. Entonces, ahí puede surgir la pregunta, mire, pero entonces ahí ya no se aplica la primera ley porque si usted se da cuenta, a usted nadie lo empujó, nadie le aplicó ninguna fuerza. ¿Por qué habla de los patines con el objetivo de reducir lo máximo posible la fuerza de fricción? Entonces usted comienza a moverse y ninguna fuerza está actuando. Ya no se cumple la primera ley, pero es porque nuestra referencia, que es aquí le dicen el vagón o el vehículo donde usted está, ya no es un sistema de referencia inercial. Lo mismo sucede cuando usted está en movimiento, digamos que va el tren, imagínense antes que era el Citrans. ¿Quién se subió al Citrans? Que es bien largo. Nadie lo usó. Todos tienen vehículo. Solo yo usé el Citrans. Ah, ok. Ah, bueno, William. Entonces imagínense que usted va en movimiento en el Citrans y de la nada se detiene. Usted también se va a mover hacia adelante, ¿verdad? Dentro del C-Trams y ninguna fuerza se está aplicando. Entonces, eso es lo que... Ah, ok, Moisés. Entonces, eso es lo que les está explicando en esta parte, que es otro tema de la velocidad relativa, que por eso me gustaba el término que mencionaba por acá la compañera Sonia, de reposo relativo. Es lo mismo, ¿verdad? Usted, cuando por ejemplo ustedes van en el bus y ven que las cosas se mueven, las cosas se van moviendo y usted está estático, porque ese movimiento es relativo. Con respecto a mí, las cosas se están moviendo, pero si usted lo ve desde la perspectiva de afuera, las personas que están afuera van a ver que usted es el que se está moviendo. Entonces, depende con respecto a qué yo estoy diciendo que está en reposo o en movimiento. Por eso es un término muy importante que mencionó Sonia. Ah, ok, Miguel. Bien, entonces sí es importante eso. Bien, otro aspecto, ya que hemos hablado eso de la inercia, no sé si hay dudas de todo lo que hemos mencionado. ¿Dudas, comentarios? Ok. Quizás sí tengo una, Ajá, sí. pero es con respecto a ese vagón porque también va a depender de quien lo observa, como usted decía, porque según el tren se mueve y la persona que está en patines, no se ve que se aplica ninguna fuerza, pero la fuerza sería la del tren, ¿Sería, perdón? sería la fuerza del movimiento del tren, la que hace que la Eh, persona se mueva. es que es el hecho Entonces, de... Ajá, ajá. para eso sería un observador que vea el tren y a la persona al mismo tiempo. Ujú. Bueno, Algo aquí les así, ¿verdad? explico. Vaya, dice por acá, en los vehículos bueno, en los casos, perdón, de la figura 411, que son esos, les dice acá, un observador en el marco de referencia del vehículo podría concluir que hay fuerza neta que actúa sobre la pasajera, porque es lo que les decía que se estaba moviendo, ya que la velocidad de ella relativa al vehículo cambia en cada caso. Que dice, eso no es correcto. La fuerza neta sobre la pasajera es cero. El error del observador es tratar de aplicar la primera ley de Newton en el marco de referencia del vehículo, que no es inercial y en la cual dicha ley no es válida. En este libro solo usaremos marcos de referencia iniciales. De hecho, eso es lo que quiero explicar. Bien, hay un aspecto muy importante. Cabal, eso es lo que les quería mencionar y es con respecto a esta palabra clave de la fuerza neta. Dice la primera ley de movimiento de Newton, un cuerpo. Ah, ok.
Para verlo con más detalle, Miguel, recomiendo ver los videos, ¿verdad? Pero aquí les explica súper detallado el INGE, eso de los marcos de referencia, comienza desde acá, ¿verdad? Los sistemas de referencia inercial, como lo dije anteriormente, son aquellos en donde se cumple la primera ley de Newton. Los marcos de referencia o los sistemas de referencia es a partir de qué punto yo comienzo a analizar si un cuerpo se está moviendo o no. Entonces, aquí comienzan a explicarlo detalladamente en estos videos. Dice, en la primera situación, es evidente que el observador está en reposo y percibe el objeto también en reposo. Aquí está hablando del niño, digámoslo así, y la pelota. No se actúa en ninguna fuerza, se cumple la primera ley. Bueno, quizás si gustan, les voy a enseñar esa parte del libro en donde les habla de los marcos de referencia. Dice que en la sección 3.5, ahí detalla bastante los marcos de referencia. Quiero ver, ya no me apareció, pero bueno. Veámoslo. En la sección 3.5, para que ustedes lo vean con más detalle. Ya contestó la pregunta, Carla, ya la leo. Permítame un segundo. Aquí está. Vamos a leer esto con un poquito más de detalle para que lo vean, que aquí explica. Es un concepto que nosotros no vemos mucho, que es la velocidad relativa, pero sí es importante. Quizá lo vamos a leer así detalladamente para no dejarles en el aire. Dice, sin duda usted ha observado que un automóvil que avanza lentamente parece moverse hacia atrás cuando usted lo rebasa. Es lo que les decía, ¿verdad? Que van ustedes en el carro y si usted se pone como referencia, el carro se hace para atrás, como que se está haciendo para atrás. En general, si dos observadores miden la velocidad de un cuerpo en movimiento, obtienen diferentes resultados si uno de ellos se mueve en relación con el otro. La velocidad que un observador determinado percibe es la velocidad relativa a él o simplemente velocidad relativa. La figura 3.31 muestra una situación donde la comprensión de la velocidad relativa es extremadamente importante. Primero consideremos la velocidad relativa en línea recta y luego realizaremos para un plano. Bueno, aquí les muestra la imagen 3.31, ¿verdad? Los pilotos de acrobacias aéreas enfrentan un complicado problema de velocidad relativa. Deben estar pendientes de su movimiento en relación con el aire, su movimiento en relación con los otros aviones y sus movimientos en relación con el público. Bien, aquí les pone este ejemplo. ¿Vea? Una pasajera camina con una velocidad de 1 metro por segundo por el pasillo del vagón de un ferrocarril. O sea, aquí no sé si vamos comprendiendo la idea que es cuando dos objetos se están moviendo al mismo tiempo. Por ejemplo, digamos que usted va caminando en el C-Trans 1 metro por segundo y el C-Trans se está moviendo a 3 metros por segundo. Entonces, puede aquí explica este concepto, cuál es la velocidad de la pasajera. Esto es una pregunta sencilla, pero no tiene una sola respuesta. Para un segundo pasajero sentado en el tren, la mujer se mueve a 1 metro por segundo. Para un ciclista que está detenido junto al tren, la pasajera se mueve a 1 metro por segundo más los 3 metros. Aquí comienzo a explicar cómo calcular la velocidad. Un observador en otro tren que va en la dirección opuesta daría otra respuesta. Debemos especificar quién es el observador y dar la velocidad relativa a él. Entonces aquí les comienzo a explicar, ¿verdad? La velocidad de la pasajera relativa al tren, por eso es importante ver con respecto a quién, es de 1 metro por segundo. La velocidad relativa al ciclista es de 4 metros por segundo, etc. Cada observador
equipado en principio con un metro y un cronómetro, constituye lo que llamamos un marco de referencia. Así, un marco de referencia es un sistema de coordenadas más una escala de tiempo. O sea, cuando yo comienzo a determinar esas variables de aceleración, de velocidad con respecto a un punto. No sé si se comprendió. Ah, ok, Miguel. Muy bien. Entonces, por eso les recomiendo que puedan leer esta parte si les llama más la atención para analizar más. Pero regresando a lo que les presenta aquí en las diapositivas, entonces este es mi marco. Aquí donde está el plano, por decirlo así, donde se une el plano X y Y, es el marco de referencia y con respecto a ese punto fijo, nosotros comenzamos a ver si el cuerpo o el objeto se está moviendo. Bien. Ajá, así es. Como les decía, ¿verdad? Si digamos, yo estoy viendo, bueno, aquellos marcos que se mueven, como les explicaba acá en esta parte del libro, voy a regresar. Si ustedes ven que el cuerpo se está moviendo, bueno, pasa, digamos, del reposo al movimiento sin que se esté aplicando ninguna fuerza, ahí ya no es un marco de referencia inercial porque ya no se cumple la primera ley, que es lo que les menciona acá. Así que por eso les recomiendo que vean este ejemplo con mucho cuidado. De hecho, aquí también lo explica. Decimos que un sistema de referencia es inercial cuando cumple el principio de la inercia. Decimos que un sistema de referencia no es inercial cuando no cumple de igual manera que los inerciales el principio de la inercia. En consecuencia, las leyes de la física. Los sistemas de referencia con aceleración de cualquier tipo son inerciales. No sé si logré darme a entender. Ok, vaya, vamos a ver lo que nos decía Carla. O sea que el marco de referencia es aquel que está en movimiento MRU o en reposo. Ejemplo, en el caso de la pelota y el niño, el marco de referencia es el niño. Si nosotros ponemos, si digamos el niño es el que está midiendo la velocidad o la aceleración, por decirlo, de la pelota, él sería el marco de referencia. Porque con respecto a él está viendo si se mueve o no, lo mismo que pasaba con el vagón. Una persona que está sentada va a ver que, por decirlo así, la persona que les mencionaba aquí que iba caminando se iba moviendo, pero con respecto a él. Entonces, sí, los marcos de referencia, eso es aquí la clave que tenemos que tener presente, es de que si se cumplen las leyes de Newton, en ese marco es un marco de referencia inercial. Ajá, y resolviendo la duda o reafirmando, cualquiera puede ser un marco de referencia. Y respecto, dice acá, y respecto a él veremos si se cumple o no la ley. Así es, muy bien. ¿Dudas hasta el momento? De todo lo que hemos visto. Ok, vale. Otro aspecto que quiero mencionar dice, la primera ley del movimiento de Newton, un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante que puede ser cero y aceleración cero. Bien, ya tenemos esa idea clara, ¿verdad? Ya voy a ver bueno, ahorita veamos. Dice, si voy en la carretera, en un Porsche, ajá, ok, 210 kilómetros por hora, ok, y un policía mide mi rapidez con la pistola que usan los policías, sería el marco de referencia. Ajá, el policía sería el marco de referencia. Sí. Vaya. Muy bien, muy buen ejemplo. Con respecto, ¿verdad? Al policía, ¿verdad? Yo me estoy moviendo con esa velocidad. Ese término de quizás de velocidad relativa no lo hemos visto, pero sí es importante. Así que les quede la idea, ese marco de referencia es un punto a partir de donde yo mido la velocidad o las variables de movimiento de un cuerpo. Vaya, ¿por qué hago énfasis en esta parte? Porque quiero que vea que dice,
un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta. Ojo con eso. Vamos a hacer por acá un pequeño dibujito. Imaginémonos que esto es una mesa. Esto de acá es un libro. Bien. ¿Qué fuerzas están presentes de las que vimos en la clase anterior? El hecho que esté esa mesa hay una fuerza. Muy bien, así es, Carla, es la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal según lo que vimos? ¿Alguien recuerda qué es la fuerza normal? Ajá, muy bien. Cuando la suma de todas sus fuerzas es cero y por ende el objeto permanece en reposo. Esa es la primera ley, que la sumatoria de fuerzas es igual a cero y el cuerpo permanece en reposo o en velocidad constante. Bien, voy a aclarar quizás esa duda. La fuerza normal, bueno, por acá dice la compañera, es la que siempre se ejerce sobre un objeto en una superficie. Ajá, y es perpendicular, muy bien. La fuerza que ejerce el libro sobre la mesa, al revés, quizás, es la que tiene un cuerpo sobre cualquier superficie. Así es, resumiendo, la fuerza normal, repito, es la fuerza que ejerce la superficie sobre los objetos que están sobre él, por decirlo así. Entonces, la mesa o cualquier superficie va a ejercer una fuerza hacia arriba sobre cualquier cuerpo y es perpendicular, como dice por acá Carmen, a la superficie. Entonces, esta es la fuerza normal. Yo la voy a representar con F sub n. Si no me equivoco, en las diapositivas se las explican. Aquí está, ¿ve? Siempre ejercida sobre un cuerpo por cualquier superficie. Ojo, como les decía, es la superficie que la ejerce sobre el cuerpo o sobre el objeto con la que está en contacto. El adjetivo normal significa que la fuerza siempre actúa perpendicular a la superficie. Lo que les decía también la vez anterior, aunque esté inclinada a la superficie, la fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto va a ser 90 grados, de un ángulo de 90 grados con respecto a esa superficie. Bien, también hay otra fuerza presente que es el peso, que lo vamos a representar así de William de 90 grados como una W pequeña. Bien, ¿qué es lo que quiero hacer énfasis? Aquí el libro, lo que sí estaba correcto es que está en reposo. Ojo, repito nuevamente y hago mucho énfasis en eso, que la fuerza neta que actúa es cero, el cuerpo se va a mantener en reposo. No significa que no haya fuerzas, sino que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Entonces, como sí está presente en este caso la fuerza normal y el peso, pero como son de igual magnitud y en direcciones contrarias, por eso el cuerpo está en reposo. Bien. ¿Qué sucede entonces si están actuando o si hay una fuerza neta? Entonces aquí entra en acción la segunda ley, que la tenemos por acá. Creo que por acá se las puse. Aquí la tienen en la presentación también. Si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. Otro aspecto muy importante, ¿verdad? Aquí les dice que la dirección de la aceleración es la misma que la de la fuerza neta. Y aquí en esta ecuación es bien útil porque se resume en toda la segunda ley,
ojo como dice, si una fuerza neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. O sea que la fuerza es igual a masa por aceleración. Nos vamos a llevar esta ecuación que nos resume la segunda ley. Repito, si una fuerza neta actúa sobre un cuerpo, este se va a acelerar. La dirección de esta aceleración va a ser la misma que la dirección de la fuerza neta. Bien. Quiero mencionar algo muy interesante. La masa en el sistema internacional, ¿qué unidades tiene? En el sistema internacional. Muy bien, kilogramos. ¿Y la aceleración? ¿Ok, William? Muy bien, metros por segundo cuadrado. Y esto, kilogramo, metro por segundo cuadrado, es lo que se conoce como newton. Si recuerdan, yo les dije, ¿verdad? En la clase anterior, que no se les olvidara nunca que un newton es igual a un kilogramo metro por segundo cuadrado. Surge de esta definición. Bien. Una vez aclarado esa parte, quiero que veamos esta imagen. Esta es la figura 4.15, también del libro de C.R. Szymanski. En esta figura, en la 4.15a, ilustra otro experimento muy importante que explora, como estábamos hablando anteriormente, entre la relación de la aceleración y la fuerza neta. Aquí se está aplicando una fuerza horizontal con la mano a un disco de hockey, siempre al mismo disco de hockey, sobre una superficie lisa. Y este equipo que ven acá, que parece como un reloj, un cronómetro, es un dinamómetro que me permite medir la fuerza. Entonces, aquí podemos ver en la imagen, pero literal B, que si nosotros duplicamos la fuerza, ¿qué pasa con la aceleración? Se duplica. Si nosotros reducimos a la mitad la fuerza, ¿qué pasa con la aceleración? Se reduce también a la mitad. Entonces, la aceleración, como también lo muestra esta ecuación, es directamente proporcional a la fuerza. Bien, otro aspecto que también quiero hacer énfasis, ¿por qué me detengo mucho en esto? Porque son palabritas que uno tiene que analizar bien cuando está leyendo, para no confundirse cuando está planteando problemas. Si todos estos aspectos no están claros cuando estamos resolviendo problemas, vamos a tener muchas dudas. Bien, dice la segunda ley, si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. Aquí aclara que si es una fuerza externa. ¿A qué se refiere que sean fuerzas externas? Son fuerzas ejercidas sobre el cuerpo, pero por otros cuerpos del entorno. Y es bien importante mencionar eso, ¿verdad? Que cuando ustedes hagan el análisis de fuerzas no pueden decir, ¿verdad? Digamos que se está moviendo esta caja, la fuerza que la caja se ejerce a ella misma. Esta caja no se puede empujar a sí misma. Eso es bien importante. Se toman en cuenta todas aquellas fuerzas externas. Bien, otro aspecto que quiero que mencionemos es que siempre hay confusión porque en la vida cotidiana lo usamos indistintamente, es la masa y el peso. Según los videos o lo que ustedes han leído, ¿cuál es la diferencia entre masa y peso? ¿O es lo mismo? ¿Qué opinan ustedes? Moisés dice peso es cuando ya está aplicado la gravedad, ¿no? Con un poco de duda. Dice Carla Stephanie, el peso es la fuerza con la que atrae la gravedad al cuerpo y masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Ok. Sonia dice, la masa es la cantidad de materia de los cuerpos, el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre una masa. Muy bien.
Héctor dice, el peso de un objeto es la reacción que tiene la masa con la gravedad. Aquí ya estamos como poniendo la tercera ley de Newton en esta definición que nos está dando Héctor. ¿Alguna opinión más? Eso lo hemos visto, ¿verdad? Y creo que estamos muy acostumbrados a eso, que hay una relación entre la masa y el peso. Pero podemos definirlos uno independientemente del otro. ¿Alguna otra opinión? El peso es Bueno, vectorial. en mi caso yo diría que la masa es como la cantidad de materia que ocupa un objeto en el espacio y el peso, como mis compañeros decían, es como con qué fuerza es atraído por la gravedad, independientemente de la cantidad de materia. Ok, muy bien. Efectivamente, las ideas que nos dan por acá Carla, Stephanie, está bien, Sonia, está bien, bien, dice, el, el peso es la fuerza con la que atrae la gravedad al cuerpo. Excelente. Y la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Muy bien. Esa es una definición bastante completa. Bien, lo primero que tenemos que tener presente y al terminar esta clase, lo que no se nos tiene que olvidar, que no es lo mismo masa que peso, que sí están relacionados, pero no es lo mismo. Como dice la compañera y los demás, el peso es una fuerza. En eso sí estamos bien. Podríamos decirlo así, que el peso es el tirón que hace el planeta, por decirlo así, sobre un objeto. Es decir, la fuerza con que el planeta, en nuestro caso la Tierra, ejerce sobre un cuerpo. Y existe esta ecuación que la vamos a utilizar bastante, que el peso que vamos a representar con W es igual a masa por gravedad. Bien, esta ecuación. Ok, aquí teníamos otra opinión. Ya vamos a ver estas ideas que nos daban de vectorial. Carla Stephanie dice, la masa suele ser un poco constante y el peso puede variar en el lugar donde nos encontramos. Muy buena idea. Quizás le quitaría este un poco constante y es siempre constante. Bien, esta ecuación ya vamos a tomar todas estas ideas que nos han dado y preguntarles, ¿a qué ecuación les recuerda esta? A esta ecuación. No sé si les recuerdo. La segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Aquí podemos ver más claro que el peso, como decíamos, es una fuerza. Aquí está la masa y esta G es la aceleración de la gravedad. O sea que la aceleración de la gravedad, o G, es 9, quizá lo voy a poner en negro, es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, como decían, el peso es una fuerza y como sabemos, la fuerza es una cantidad vectorial, ¿verdad? Entonces, por ende, el peso es un vector. Bien, de ahí quiero ver otro concepto. Ya vamos a ver esto, Héctor. Quizás lo voy a anotar para que lo veamos cuando hablemos de la acción y reacción en la tercera ley de Newton. Si realmente tiene esta idea, está bien, ya lo vamos a ver con la tercera ley de Newton. Pero ahorita lo que sí me gustaría hacer énfasis, que no es lo mismo masa que peso. Como decía por acá la compañera Carla, no importa dónde estemos, la masa se mantiene constante y el peso va cambiando dependiendo de la fuerza de atracción que ejerza el planeta en donde estamos. Vamos a poner por acá, imaginémonos un extraterrestre. No soy muy buena dibujando, pero tal vez lo reconozcan.
Es el único que puedo dibujar. Ah, no, no era de Toy Story, pero bueno. Bien, imaginémonos que es un extraterrestre y decimos que su masa es de 40 kilogramos. Ahora vamos a calcular su peso. Si estamos en la Tierra, peso es igual a masa por gravedad. Así que el peso sería 40 kilogramos por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto les da esta operación? ¿Si me ayudan? Ok, muy bien, ¿verdad? 39.2 por las unidades. Estamos hablando de Newton. Por aquí daba la idea de la compañera Carla, ¿verdad? Ahora veamos en Marte, digamos que viene de Marte el extraterrestre. El peso va a ser igual a masa por gravedad. Va a ser siempre los 40 kilogramos, pero ahora por el valor de la gravedad, que es 9. El valor de la gravedad en Marte es de 3.7 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto les da esta operación? Ahí está, ¿verdad, William? Es 3.7 metros por segundo cuadrado la gravedad en Marte. Ah, solo que aquí, ajá, ¿verdad? Aquí me decían que es 392, ¿verdad? Revisen ahí. 40 por 9.8, 392. Ajá, ahí está Génesis. Hoy sí. Aquí quizás Indira. Revisemos. Y William. Ah, ok. 392. Y el de Marte sería 148, ¿verdad? Así le dio a todos 148. Vale, entonces pueden observar que el peso es menor en Marte con respecto a la Tierra, ¿verdad? El peso en la Tierra, pero la masa sigue siendo la misma. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que hemos mencionado? Sí, Carmen, pesamos menos en Marte, pero nuestra masa sigue siendo la misma. Bien, ¿preguntas? Sí, la fuerza que está actuando aquí, una fuerza a distancia en este caso sería la de la gravedad, siempre está presente. Eso también, no sé si les sirve esta idea que yo siempre he tenido, que todo cuerpo, en todo problema que ustedes vean que tiene una masa, está actuando el peso, siempre. Muy bien, Jonathan. Bien, entonces le voy a hacer yo una pregunta. ¿Podría yo obtener la masa si lo que conozco es el peso? Ajá, muy bien, despejando, ¿verdad? Y es lo que les presentan en una de las guías. Vamos a ver. Por acá tengo la guía. Y es en el problema 3. Vamos a verlo. Aquí les dice, ¿verdad? No sé si se alcanza a ver con ese tamaño.
Ok. Dice, un cuerpo tiene un peso de 26 newton en un punto donde la gravedad es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Determine el peso y la masa. Aquí les da la solución, ¿verdad? Antes de encontrar el peso en los dos literales, debemos calcular la masa del cuerpo, que es la misma en cualquier lugar. Así como les decía, siempre se mantiene constante. Es decir, no se ve afectada por la aceleración de la gravedad. Y aquí despejan, ¿verdad? Masa es igual a peso entre gravedad. Si no les dicen que es otro planeta y asumiendo que está en la Tierra, vamos a poder tomar este valor de 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces hacemos la operación. Newton entre metros por segundo cuadrado me da kilogramos. ¿Estamos bien por qué da kilogramos acá? ¿O hay dudas de dónde salió este kilogramo? Ajá, del Newton, ¿verdad? Se sustituye el Newton por kilogramo metros por segundo cuadrado y se van, ¿verdad? Vale. Aquí les dice, en un punto donde la gravedad es de 4.60 metros por segundo cuadrado y la masa se mantiene constante y lo multiplicamos por la nueva gravedad y ya nos da el peso, que aquí es de 12.19 newton. Y veamos este otro ejemplo muy interesante que les ha puesto el INGE. Si se dirige hacia un punto del espacio donde la gravedad es cero, ¿cuánto sería el peso? Cero, ¿verdad? Porque el peso es masa por gravedad. 2.65 por cero me da cero. Pero a pesar que el peso es cero, la masa sí sigue existiendo. 2.65 kilogramos. ¿Estamos bien con todo lo que hemos explicado hasta el momento? Sí, se multiplica por la nueva gravedad, William. La misma masa por la nueva gravedad. En el literal A la gravedad vale 4.60 y al multiplicarlo da 12.19. En el literal B dice que la gravedad vale 0, así que sería 2.65 por 0. Y eso da 0, entonces por eso el peso es 0. Pero la masa se mantiene constante siempre. Bien, otro tema antes de pasar a problemas como tal es el diagrama de cuerpo libre. Aquí les mencionan en las presentaciones, de hecho, que es un diagrama de cuerpo libre. Es un diagrama o un esquema, podríamos decir, que muestra al cuerpo elegido solo libre de su entorno. ¿Por qué libre de su entorno? Porque el objetivo es solo analizar ese cuerpo y ver todas las fuerzas que están presentes. Nosotros en la clase anterior subliminalmente vimos eso. No sé si recuerdan cuando estábamos haciendo el ejercicio de vectores, nosotros estábamos haciendo prácticamente un diagrama de cuerpo libre, al analizar las fuerzas que estaban presentes. Así es, así es, Daisy. En esos ejercicios que vimos la vez anterior, si recuerdan, generalmente se hace eso, que se representa el cuerpo con un punto dentro del plano cartesiano y se analizan las fuerzas que están presentes. O también, como en este caso, se decide poner el cuerpo para recordar qué es lo que nos está representando y colocar las fuerzas. Aquí podemos ver las fuerzas que están actuando y el cuerpo en esta superficie inclinada. Aquí podemos ver que se ha tomado cada uno de los cuerpos y se ha analizado. Este es el diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Analizamos qué fuerzas están presentes. También la aceleración, generalmente la aceleración lo ponemos afuera del plano cartesiano para solo indicar que se está moviendo porque no es una fuerza, sino la aceleración. Bien, igual acá, ¿verdad? Aquí también les hace una muestra de cómo se hace el diagrama de cuerpo libre para este, quiero ver, sí, para este cuerpo y para este punto. Bien, con todo lo que hemos visto, ya estamos listos para resolver problemas. Todo esto ha sido una pequeña introducción para resolver una serie de problemas. Por acá traigo uno. De ahí vamos a ver el que nos decía la compañera del problema 6, que es muy interesante también.
Bien, dicen el siguiente problema. En la figura, un motor de peso W, que es este de acá, de 4.410 newton, cuelga de una cadena, aquí es unida mediante un anillo O a otras dos cadenas, una sujetada al techo y la otra a la pared. Aquí lo podemos ver. Obtenga las tensiones de las tres cadenas. Los pesos de las cadenas y el anillo son despreciables. Bien, para resolver este tipo de problemas, lo primero es identificar, ¿verdad?, si el sistema está en equilibrio. En este caso, el sistema y el motor están en equilibrio porque no se están moviendo, ¿verdad? Recordemos que un sistema está en equilibrio si está en reposo o se está moviendo con velocidad constante. En este caso es un sistema que está en reposo. Por tanto, vamos a usar la primera ley de Newton. Y aquí la clave es saber a dónde voy a hacer los análisis de fuerzas. Voy a comenzar haciendo un análisis de fuerza para el motor. Con eso vamos a comenzar. Me voy a poner acá. Bien, voy a poner como un puntito el motor. Y voy a hacer el análisis de fuerzas. Voy a ponerle por acá para que no se nos olvide que este es el diagrama de cuerpo libre del motor. Yo lo que siempre les digo, no sé si a ustedes les ayude, que se imaginen que ustedes son el cuerpo y qué sentirían ustedes. Por ejemplo, si yo fuera este motor que está colgando, yo sentiría una fuerza hacia arriba, ¿verdad? Una tensión, que es la que he representado como T1. Así que nosotros sentiríamos algo que nos está jalando, ¿verdad? Hacia arriba. Así que aquí está presente esta fuerza. Cabal, así es, Miguel. Siento que me jalan el pelo, que vamos a llamar T1. ¿Y qué otra fuerza está presente en este caso? El peso, ¿verdad? Todo cuerpo que tenga una masa va a tener el peso que siempre va hacia abajo. Como está en reposo, voy a aplicar aquí la sumatoria de fuerzas. Yo sé que la sumatoria de fuerzas en Y, que es lo que estamos analizando, donde están presentes ahorita las fuerzas, va a ser igual a 0 porque está en equilibrio. Importante tomar hacia dónde vamos a tomar positivo. Nosotros para este caso vamos a tomar que positivo es hacia arriba. Así que planteamos lo siguiente. Tenemos la tensión 1 positiva menos, quizás lo voy a poner en rojo, menos el peso porque va hacia abajo. Y esto es igual a 0. Despejando, tenemos que la tensión 1 va a ser igual al peso, pero ya el peso ya lo dan. Y dice acá el problema que es de 4.410. Entonces, esta es mi primera respuesta. Que la tensión 1 vale esto. Vale. Ahora vamos a hacer otro diagrama de cuerpo libre. Aquí eso es la clave, saber a dónde voy a hacer el diagrama de cuerpo libre y lo vamos a hacer en el anillo. Diagrama de cuerpo libre en el anillo.
Bien. Vamos a imaginar que aquí en el centro del plano cartesiano está el anillo. Nuevamente, ¿qué sentiría, verdad? Si yo fuera este anillo, yo sentiría que me están haciendo una fuerza para la izquierda, que vamos a representar acá como T sub 2. Hay una tensión. Sería esta. Ojo con esto. Yo voy a sentir, si me pongo desde la perspectiva del anillo, que me están jalando la tensión 1, pero ahora es hacia abajo. Por eso es bien importante donde uno está analizando y donde está aplicando el análisis de las fuerzas. Aquí, si se fijan, la tensión 1 era hacia arriba porque mi punto de análisis era el motor. Pero si ahora mi punto de análisis es este anillo, yo voy a sentir una fuerza hacia abajo. Así que ahora la tensión 1 es hacia abajo. No me quedan tan rectas. La voy a hacer con regla mejor. Y también tenemos otra tensión, que es esta tensión 3. Bien, aquí hay algo muy importante. Como acabamos de ver, aquí está nuestro plano cartesiano, por decirlo así. Y aquí se aplica algo que les explican mucho en los videos, que es los ángulos alternos e internos. Si tengo dos paralelas, que sería esta y esta de acá, y están cortadas por una diagonal, este ángulo de acá es exactamente este ángulo de acá. Entonces este ángulo sería 60. Lo podemos ver aquí también. Si yo tengo dos paralelas y está cortado por este de acá, este ángulo alfa es igual a este ángulo de acá. ¿Estamos bien con eso? Eso lo vamos a usar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ok. Así que este ángulo sería de 60 grados. Vaya, aquí hay algo bien importante, que es lo que estuvimos viendo en los ejercicios que estuvimos trabajando la vez anterior de con vectores, solo que ahora estamos analizando fuerzas. Esta tensión 3 puede descomponerse. Va a tener una componente paralela al eje X que yo voy a llamar 3TX y una paralela al eje Y que yo voy a llamar T3Y. Así que ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Voy a comenzar con la sumatoria de fuerzas en X. Va a ser igual a 0. Ya sea que esté analizando en X o en Y, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0 porque está en reposo. Vamos a tomar que hacia la derecha es positivo. Y ahora es como que me olvide de todo y solo me concentre en esta parte de acá, del eje X. ¿Qué fuerzas están actuando? La tensión 2 y la tensión 3 en X. Así que me quedaría, la tensión T2 va en dirección contraria a lo que hemos llamado positivo, o sea que va a la izquierda. Así que me quedaría menos la tensión 2 más, yo lo pongo así y después lo analizo, más la tensión 3 en X. Y esto es igual a 0. Pero yo sé que la tensión 3 en X, como es la componente paralela al eje X, me quedaría de la siguiente forma. Más, ajá, con coseno, muy bien, Carmen. Sería tensión 3 coseno de 60. Y eso me da igual a 0. Despejando me queda que T3, ok, ya lo vamos a ver. Coseno de 60 igual a la tensión 2. Vaya, Héctor. La tensión 3
tiene sus componentes, tensión 3 en X y tensión 3 en Y. Es la paralela al eje X y la paralela al eje Y. Quizás lo vamos a poner así. Es como que tuviéramos esta tensión 3, esta tensión 3X y esta tensión Y. Este es teta. Si se fija, Héctor, se forma un triángulo rectángulo. Aquí lo vamos a poner acá. Si yo aplico coseno, sería de 60 grados, porque es el ángulo que está acá. Coseno es igual al lado adyacente sobre hipotenusa. Entonces me quedaría coseno de 60 igual al adyacente, que sería T3 en X sobre la hipotenusa, que es T3. Ya lo vamos a ver, Leslie. Así que despejando me queda T3 coseno de 60. Y aquí sale esa relación. O como vimos en vectores, ¿verdad? La componente que es adyacente al ángulo está relacionada con coseno y la componente que es opuesta al ángulo está relacionada con seno. No sé si estamos bien hasta el momento, Héctor. Ok, vaya. Ahora Leslie, respondiendo a la pregunta, cabal es lo que le iba a preguntar, si se refería al ángulo. ¿A qué me preguntaba si siempre iba a ser positivo? A la flecha de la expresión. Ah, sí. Usted puede cambiar. Usted es la que pone el sistema de referencia. Bueno, o hacia dónde va a ser positivo. Yo puedo tomar que hacia la izquierda fuera positivo. Y nos va a quedar igual. Lo voy a poner acá para que lo vean. Generalmente se toma así, ¿verdad? Por convención. Pero digamos, alguien que es zurdo puede decir, no, mire, yo quiero que a la izquierda sea positivo. Entonces está bien, no hay problema. Vamos a hacerlo así, se van a dar cuenta que nos va a quedar igual. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, solo que ahora, como preguntaba la compañera Leslie, voy a tomar que hacia la izquierda sea positivo. Vaya, ahora, ¿en qué va a cambiar? ¿Qué fuerza va hacia la izquierda? La tensión 2. Entonces me queda que la tensión 2 es positiva. Ahora la tensión 3 en X va a ser negativa porque va hacia la derecha. Entonces me quedaría menos la tensión 3 en X igual a 0. Sustituyendo, me quedaría tensión 3 coseno de 60 igual a 0. Despejando, este término que está restando pasa al otro lado, positivo. Entonces me queda que la tensión 2 es igual a la tensión 3 coseno de 60. Y si se fija, Leslie, llegamos a la misma expresión. Ok, muy buena pregunta, Leslie. En algunos ejercicios sí vamos a cambiar la dirección hacia dónde vamos a tomar positivo, pero lo vamos a ver en los ejercicios cuando ya se está moviendo con aceleración los cuerpos. Ya lo vamos a ver. Pero muy buena pregunta. Vale, ya planteamos esta ecuación. ¿Vamos bien hasta el momento? Ok. Ok, Leslie. No se preocupen ahorita en cuántos ejercicios resolvamos, entre más mejor, no. Con uno que nosotros hiciéramos, pero que lo sepamos hacer bien, es más que suficiente. Tenemos tiempo. Ustedes saben, ¿verdad? Que si se requiere una tutoría extra o que la del día miércoles que hacemos extra, la extendamos, no hay problema. Pero sí es importante que tratemos de ir todos al mismo ritmo, que vean los videos, porque es casi que imposible explicarles todo lo que hice en los videos. Yo trato lo posible, ¿verdad? De resumir lo más que se pueda, pero sí es importante que vean los ejercicios. Usted lo puede parar una y otra vez cuando hay dudas. Bien. Ya hicimos la sumatoria de fuerzas
En X, ahora voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Lo vamos a hacer por acá. Sumatoria de fuerzas en Y, como está en reposo, siempre va a ser igual a 0. Voy a tomar hacia arriba positivo. Vaya, ¿qué fuerzas están actuando? Podemos ver que está actuando la tensión 1, que va hacia abajo, y la componente en Y de la tensión 3. Así que me quedaría la tensión 3 en Y menos la tensión 1 igual a 0. Hay problemas que no necesariamente les va a pedir que resuelvan todas las ecuaciones, sino que planteen esta ecuación. Esta es la clave, plantear la ecuación de las fuerzas que están actuando. Entonces, ahora voy a sustituir T3 o la componente en Y de la tensión 3 es T3 seno de 60. Despejando me queda igual a 1. Pero T1 ya sé cuánto vale, que fue lo que encontramos acá, que es de 4.410 newton. Entonces lo voy a sustituir y me queda T3 seno de 60. Ya sustituyendo T1, me quedaría 4.410 newton. T3, despejando el seno de 60 pasa a dividir. ¿Cuánto les da esta operación? 4.410 newton entre el seno de 60. ¿Ok? Si se aproxima, según lo que me da acá, porque me da 5.092.229, entonces sí se aproximaría 5.092.23 newton, excelente. Vaya, tengo la tensión 3. Ya que tengo la tensión 3, puedo encontrar la tensión 2. ¿Qué es la tensión 3? Quizás lo voy a hacer más abajito. Perdón, la tensión 2. La tensión 2 es la que nos falta, es esta de acá. Encontrando la tensión 2 es igual a tensión 3 por el coseno de 60. O sea, 5.092.23 newton por el coseno de 60. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da la tensión 2? Ok, Leslie y Carla le da 2.546. A Carmen le da 1.046. Veamos, por el coseno de 60, la respuesta anterior, me da 2.546.11 newton. Ok. Ok, Carmen. Ok, Damari. Muchas gracias. Daisy. Ahí Carmen ya lo corrigió. Carla. Muy bien. Leslie, William. Excelente. Muy bien. Bueno, y ya resolvimos el problema. Ya encontramos todas las tensiones. Bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Este sí lo he traído porque es importante. Bueno, si gustan le toman captura
y lo intentan trabajar. Nuevamente, la misma dinámica que hemos hecho siempre. Usted solito trate de hacer el 5.6. Este 5.6 que le corresponde a esta imagen, intente resolverlo usted solito y me consulta por correo o el día de la tutoría lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver nosotros el 5.7. Ese está interesante. Aquí se los pongo. El 5.6 es igual del C.R. Szymanski por si lo quieren trabajar. Vaya, ustedes intenten hacer el A también. Vaya, nosotros vamos a hacer ahorita el 5.7, tiene dos literales, A y B. El A lo pueden hacer ustedes, ya van a ver que es bastante sencillo, es prácticamente lo que hemos trabajado ahorita, intenten resolverlo. Y si no, lo vamos a ver el día de la tutoría. Yo voy a trabajar este ahorita, que es el interesante. Bien, dice el siguiente problema. Calcule la tensión en cada cuerda de la figura E5.7 si el peso del objeto suspendido es W. Quizás aquí lo nuevo es que es un ejercicio que no lleva números en el peso, sino que es el peso W. Es importante también comenzar a trabajar ejercicios, lo van a ver bastante en matemática, que no necesariamente va a llevar todos números, sino que también van letras. Bien, aquí podemos ver que nuevamente están las cuerdas. Podríamos decir que esta parte de la cuerda lo han llamado A, esta parte de la cuerda lo han llamado C y esta parte de la cuerda lo han llamado B. Nuevamente, ¿verdad? Hay que hacer diagramas de cuerpo libre en 2 puntos. Yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para como un foco, de esos que tienen como extensión, como un foco me imagino, y en este punto. Bien, voy a comenzar haciendo el diagrama de cuerpo libre. Vamos a llamarlo foco, creo que es un foco, no estoy segura, o en el objeto mejor. Nuevamente, como les decía, no es necesario que hagan el dibujo, sino que representen al cuerpo con un punto y analicemos las fuerzas que están presentes. Este es Y y este es X. Vamos a representarlo con este punto naranja. ¿Qué fuerzas estarían presentes según el diagrama? Así es, Carla. Muy bien. La tensión. Aquí está bien la idea, William, solo que hay que especificar. Aquí hay una tensión hacia arriba, pero es la tensión C, ¿verdad? La tensión que ejerce la cuerda C sobre el cuerpo. Como les digo, imagínense que ustedes el cuerpo siente que lo están jalando, ¿verdad? Y la otra que no nos puede faltar, que es la primera que esperaba que dijeran efectivamente, Carmen. Vamos a poner aquí que es el peso, o W. Bien. Aquí sencillito, ¿verdad? Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0.
Voy a tomar hacia arriba positivo, así que sería positiva la tensión en C menos el peso y eso es igual a 0. Así que la tensión en C es igual al peso. Esa es mi primera ecuación. Ya tenemos planteada esa relación. Sencillito, ¿verdad? Ya después no es necesario, ¿verdad?, que ustedes hagan este análisis si ustedes lo requieren o lo consideran conveniente. Ustedes ya saben que si yo estoy analizando en este punto, esta tensión que se ejerza sobre este punto va a ser igual al peso de este cuerpo. Pero si les genera duda, pueden hacerlo. Vale, ahora vamos a hacer, lo voy a representar con color morado este punto. Y ahora vamos a hacer el otro diagrama de cuerpo libre. En la unión, por decirlo así. Para que no se nos olvide. Así es, sería un nudo. También puede ponerse así, diagrama de cuerpo libre en el nudo, como ustedes se sientan mejor. Bien. Quiero que vean que es importante trabajar lo más ordenados posible, ¿verdad? Aquí es X y aquí es Y. Vale. Están presentes, se puede hacer más para acá la imagen. Están presentes varias fuerzas. Acá, la cuerda C, imaginémonos que somos este punto, nos hace una fuerza hacia abajo. Así que esta sería la tensión en C. Acá sería la tensión en B. Nuevamente, ¿verdad? Si trazamos una recta paralela con esta de acá, están cortadas por una diagonal, así que este ángulo es igual que este. Así que este ángulo sería 45. Y ahora la cuerda A ejerce una tensión, pero hacia abajo. Ahora les pregunto yo, ¿cuánto vale este ángulo? Leslie dice 30. ¿Qué opinan los demás? 60. William Giovanni dice 210. 210 dice Eduardo. Héctor 2 puntos. Carmen lo mismo. Leslie está ahí analizando. Eso es la clave, eso es lo más. Leslie nos dice procesando. ¿Cuánto vale ese ángulo? Para los que dijeron 30, ¿cómo lo obtuvieron? Creo que dijo... Ah, ok. Leslie dice que lo obtuvo como el triángulo. ¿Cómo, Leslie? ¿Nos ayuda? ¿Cómo lo obtuvo? Ok, Carmen dice no parece medir 60. Ah, muy bien, excelente, Leslie. Vaya, aquí lo que está diciendo la compañera, lo vamos a poner del mismo color.
que aquí se le formó un triangulito. Entonces, este mide 60. Bueno, lo voy a sacar. Bueno, aquí no sé si se alcanza a ver. Este mide 90. Este mide 60. Entonces, ella dice que los ángulos internos de un triángulo tienen que medir 180 sumado. Entonces, si este mide 60 más 90, eso le da 150, ¿no? Para 180, ¿cuánto tendría que medir este? 30. Así es, mide 30. Vale, otra forma de hacerlo es que lo vean acá. Aquí hay una paralela y aquí está la otra paralela. Entonces, este ángulo es exactamente este ángulo de acá. Pero nosotros nos están pidiendo este. A nosotros nos están pidiendo este ángulo de acá. Desde esta línea punteada hasta acá el ángulo es de ¿cuánto? Todo esto de acá, ¿cuánto vale? 90, ¿verdad? Así que 90 menos 60, esto es igual a 30. Aquí es bien importante trabajar con los ángulos. Eso que les daba la compañera es una muy buena idea que la deben de tener presente. ¿Estamos claros de dónde salió ese 30 grados? ¿En dónde está la duda, William? En el triangulito, vaya, vamos a tratar de hacerlo más grandecito para que lo vean. Porque ese gran ángulo quizás es lo que confunde. Está acá. Está acá. Y tenemos acá. Aquí tenemos la cuerda A, lo voy a poner en chiquitito solo para la idea. C, y esta es la cuerda B. Vaya. Esta vamos a decir que es la pared. Vaya. Este ángulo de acá quizás en negro, así como en el dibujo, es 60. Aquí es donde se han unido las cuerdas, ¿verdad? Aquí. Entonces yo trazo, yo busco formar ese triángulo, William. Digamos acá. Entonces, a mí me interesa este de acá. Aquí está este de acá que es de 90. Y yo sé que dentro del triángulo, 90 más 60, este le voy a llamar alfa, más alfa, me tiene que dar igual a 180. Eso es por definición. Los ángulos internos de un triángulo siempre tienen que dar 180. Entonces, hago 90 más 60, me da 150 más alfa igual a 180. Despejando, alfa me da 180 menos 150 y eso es 30.
¿Estamos bien? William. ¿Los demás? Ok. Vale, el otro que les decía que también es muy útil. Les decía que como que aquí tuviéramos la pared. Esas son paralelas. Esta de acá es paralela con esta. Esta pared es paralela con esta cuerda C. Entonces, se cumple nuevamente, ¿verdad? Aquí la podemos extender. Lo de ángulos alternos internos. Así que este ángulo es igual. Este ángulo es igual a este. Nuevamente, trazamos aquí. Y yo sé que todo este ángulo es de 90 grados. Solo que este pedacito corresponde a alfa. Entonces yo sé que alfa más 60 tiene que ser igual a 90. Alfa es igual a 90 menos 60 y eso es igual a 30. Bien, ¿dudas? Hoy sí. Ya que hemos determinado ese ángulo, que quizás es lo más crucial de todo esto, vamos a pasar a resolver el problema. Bien. Nuevamente, ¿verdad? Hacemos sumatoria de fuerzas. Y aquí ya tenemos las fuerzas, la tensión C, la tensión A con su ángulo y la de tensión B con su ángulo. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0 porque el sistema está en equilibrio. Voy a tomar en este caso que hacia la derecha va a ser positivo. Bien, antes, bien importante, ¿verdad? Ver que esta tensión B la podemos descomponer. Va a tener una componente paralela al eje X y una componente paralela al eje Y. Lo mismo sucede con la tensión en A. Todas aquellas fuerzas, aquellas fuerzas que tengan un ángulo con respecto al plano cartesiano, recuerden que se descomponen. Esa sería la componente en X y esta sería la componente en Y. Vaya, estamos haciendo sumatoria de fuerzas en X. Este método que les estoy explicando es como lo explican en los videos. Es bien importante algo que mencionaba alguien. Nos decían, mire, el ángulo es de 230. Cuando me decían ese de acá, es correcto. Cuando se mide desde el eje X positivo y hacemos 180, pueden comprobarlo ustedes ahí, más 30, eso les da 210. También es correcto. Este método que voy a explicar ahorita es bien genial que les expliquen en los videos porque por un momento usted se puede estar olvidando de que si queda en el cuarto cuadrante, restarle 360, si queda en el tercero, sumarle 180, si queda en el segundo. La clave está en esta parte de acá, definir hacia dónde van a ser los positivos y hacia dónde van a ser los negativos. Digamos que es una forma sin tomar en cuenta eso de los ángulos, pero pueden hacerlo también midiéndolo desde el eje X positivo. Ustedes me dicen después cuál les resulta más fácil. Si es tomando en cuenta los ángulos de su X, no tomamos los signos, pero ahorita les voy a explicar con este método. Si gusta, traigo un ejercicio para la próxima clase en donde sí se trabaje con esos ángulos completos desde el eje X positivo. Bien, ojo con eso. He tomado que hacia la derecha van a ser los positivos. Entonces, me quedaría, ¿quiénes están en el eje X? Está TAX y TBX. Me quedaría que TBX es positiva.
porque va hacia la derecha, menos TAX, igual a 0. Pero yo las voy a sustituir, porque recuerden que tienen que poner en función del ángulo y de la magnitud. Así que me quedaría TV coseno de 45 menos TA por el coseno de 30. Esto es igual a 0. Aquí ya no me preocupo si es 210 porque ya el signo negativo o la característica que me está diciendo que el vector está en el tercer cuadrante, lo pude plantear cuando puse la dirección hacia la derecha positivos y cuando puse este signo menos. Entonces ya solo puedo poner TA coseno de 30. Despejamos y me queda que TV coseno de 45 es igual a TA coseno de 30. Voy a despejar y me queda que TV es TA por el coseno de 30 entre el coseno de 45. Voy a dejar planteada esta ecuación por el momento. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a 0. Voy a tomar hacia arriba positivos. ¿Quiénes están actuando en el eje Y, por decirlo así? La tensión en C, la componente en Y de la tensión B y la componente en Y de la tensión A. Ojo, he dicho, hacia arriba van a ser los positivos. Así que me quedaría la tensión B en Y positiva menos, porque va hacia abajo, la tensión en A en Y menos T sub C. Y esto es igual a 0. Ahora sustituyo. Me quedaría TB seno de 45 menos TA seno de 30 menos T sub C. Pero T sub C ya definimos que es igual a W. Entonces voy a sustituir menos W igual a 0. Despejando, me quedaría que TB seno de 45 menos TA seno de 30 es igual a W. Y podemos resolver estas ecuaciones por diferentes métodos. Yo voy a hacer el de la sustitución. Esta TV de acá, lo voy a poner con otro color mejor, más suavecito. Esta TV de acá la voy a sustituir con esta que he planteado. Entonces me quedaría, en vez de TV, voy a poner todo esto de acá. Me quedaría TA por el coseno de 30 entre el coseno de 45. Multiplicado, todo esto es TV, por el seno de 45. Menos TA seno de 30. Y esto es igual a W. Bien, ahora vamos a hacer todo este cálculo. Esta parte de acá numérica. Para eso vamos a usar la calculadora. Esta primera vez la voy a hacer yo para que vean. No, no es esta. Esa es la antigüedad. Voy a hacer toda esta operación. Voy a poner fracción coseno de 30. Vayan corroborando ustedes. Yo quiero hacer toda esta operación coseno de 30 entre coseno de 45 por el seno de 45. Me da este valor
que es igual a 0.8660. Aquí tratemos de poner la mayor cantidad de decimales posibles. O sea que me quedaría TA de 5 o 6, entre más decimales pongan mejor. 0.86, quiero ver qué más me daban. 6025 menos la tensión en A multiplicado por el seno de 30. ¿Cuánto les da el seno de 30? Revisemos ahí, William, porque a mí me da 0.8660. Eso les tiene que dar. Revisen que la calculadora esté en degree. El objetivo es tratar de poner todo lo completo, los números, ¿verdad? O las cantidades, coseno de 30 completo entre el coseno de 45 multiplicado entre el seno de 45. Ve, aquí nos da Leslie, que le da 0.5 y esto es igual a W. Ahora es como que hagamos, ¿verdad? Este 0.8660 y todo eso que nos dio, le vamos a restar el 0.5. Y eso nos da 0.36602. 0.36602 TA. Y eso es igual al peso. Despejando, me queda W entre 0.36602. Bien. Voy a hacer 1, que es lo que tenemos acá, imaginariamente que hay un 1 entre el valor que nos dio. Y nos da que es de 2.73, o sea que la tensión en A, ok, excelente. ¿Ya le dio el 0.8660, William? Vale, 2.732 W. Y aquí ya dejamos la tensión en A en función de W. Ok, ya lo vamos a poner. Vale. Si gustan, de hecho se los mando al correo la captura. Ahí, disculpe, ahí sí me perdí de dónde salió ese 2.732. Al hacer la división, la respuesta puede quedar así, William. Pero yo lo que hice para que quede mejor es hacer 1, este 1 que está acá, entre 0.36602. Y ahí es donde me da el 2.732. Ah, ya como el valor de W era 0, ¿verdad? Entonces lo pasó a 1. No. Aquí es como que haya un 1 imaginario que está multiplicando a W. Entonces es como que haga 1 sobre 0.36602 por W. Ok. Muy bien. Ahí se las mando. Bye. Al final lo vamos a agregar. Ya tenemos la tensión en A en función del peso. Ahora vamos a sustituir acá la tensión en B. Tenemos que la tensión en B es la tensión en A en función del peso, que era 2.732 W. Todo esto es TA, que es lo que acabamos de encontrar. Multiplicado. Exacto, así es. Excelente también, Leslie, es sacar el inverso de ese valor. Por el coseno de 30 entre el coseno de 45. Puedo sacar ese W y es como que me quedara 2.732 multiplicado por el coseno de 30 entre el coseno de 45 por W. Entonces, si hacemos toda esa operación, la voy a ir haciendo yo por acá. Sería 2.732 multiplicado por el coseno de 30. Ok, muchas gracias, Carla y Leslie. Entre el coseno de 45. Cabal, como ponía Carla, no se les olvide que es W. Me da,
Aquí es por... ¿Qué pasó aquí? 2 puntos. Uy, ahí está. Ahí es, gracias Leslie. Ahí está. 3.346, cabal, como decían, por W. Y ya logramos obtener las tensiones en función del peso. Bien, sé que para algunos es este ejercicio, ¿qué? Pero quería que trabajáramos un ejercicio en donde no necesariamente todo fuera números, sino que puede que les salga un ejercicio así en el examen que esté en función de un peso, pero no nos den ese peso. Ok, vaya, ya que hemos visto ese, ya les voy a compartir la imagen. Hoy sí regresemos a la guía, que era el que me preguntaban y ya van a ver que van a sentir facilito el que me decían que es el problema 6. Vaya, aquí está el problema 6. Para los sistemas mostrados, determine las tensiones en la cuerda T1 y T2. Aquí les resuelve el literal A, ¿verdad? Hace el análisis acá. Eso sí, ¿verdad? Ya si se fijan, aquí hay una tercera cuerda, pero ya no hace ese análisis que esa tercera cuerda es igual al peso, por lo que ya demostramos, ¿verdad? Ok, Héctor. Entonces, aquí les dice que está la tensión 1, la tensión 2 y aquí está la tensión 3, pero la tensión 3 es el mismo peso. Y aquí hace la sumatoria de fuerzas en X, saca las componentes en X de cada tensión, por eso aquí recuerden que hacia la derecha ha tomado positivo, por eso les pone tensión 1 coseno de 35, acá les pone, como va en sentido contrario, tensión 2 coseno de 55 igual a 0. Y despeja, ¿verdad? Lo mismo que nosotros hemos hecho, este pasa al otro lado, pasa a multiplicar, plantea esta ecuación. Luego hace la sumatoria de fuerzas en Y. Recuerden que ha sacado aquí componentes en Y. Aquí está la componente en Y de la tensión 1, T1 seno de 35, aquí está la otra, T2 seno de 55 y el peso que va hacia abajo. Igual a 0. Aquí sustituye, ¿verdad? En vez de tensión 1, pone esta relación así como lo hicimos. Y hace toda esta operación como la hicimos, les da este valor, hace esta operación, da este valor. Aquí como no se restan, sino que se están sumando, lo suma, de ahí lo pasa al otro lado y ya obtiene la tensión 2. Si se fijan, es como lo que obtuvimos, el peso entre un valor, solo que aquí sí nos dan el peso. Y ya obtenemos la tensión 2. Ya con la tensión 2, sustituimos en esta ecuación de acá, el valor de 401.31 lo sustituye acá y dice que le da 281 newtons. No sé si para la persona que me consultaba este literal A se comprende. ¿Cómo se hizo el análisis? Ok, excelente. Ahora veamos este literal B. Este es bien interesante. Y de hecho aquí les pone, ¿verdad? El INGE para el estudiante. Entonces esa va a ser la tarea que intenten ustedes resolver este ejercicio. Aquí bien genial porque ya les da el diagrama del cuerpo libre. Importante explicar de dónde sale. Es este cuerpo con esta barra que está siendo sostenida por esta cuerda. Aquí puede surgir la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué se va en esta dirección? Vaya, esta cuerda está sosteniendo esta barra y este objeto. Si yo fuera todo este sistema, yo sentiría que esta cuerda me hace una fuerza hacia arriba. Esta barra tiene, si nosotros, vaya, digamos que no está esta barra, nosotros la quitamos. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Va a moverse hacia la izquierda, por decirlo así. Se va a caer, ¿verdad?
va como oscilar y se va a venir para acá. O sea que esta, por decirlo así, esta barra de acá está haciendo una compresión o una fuerza. ¿Recuerdan que vimos el concepto de compresión? Una compresión acá en esta dirección. Es por eso que va hacia acá. Y el peso, ¿verdad? Esta cuerda que está acá tiene ejerce la misma fuerza que el peso de este objeto hacia abajo. Y aquí les explica algo muy interesante, que cómo es que se pasó que esta fuerza estaba acá y ahora se movió para acá, que es lo que les muestra en esta parte. Y aquí les dice, por el principio de transmisibilidad de los vectores fuerza, es que un vector fuerza se puede mover sobre su línea de acción ejerciendo el mismo efecto. O sea que aquí es como que trazáramos una línea imaginaria y esta fuerza la desplazamos en esa misma dirección. Y es por eso que queda acá. ¿Estamos bien con eso? Dice que así que por eso el vector compresión C aparece movido con respecto a cómo se muestra en la figura. Así que recuerden que esta barra me está haciendo, si yo estuviera aquí parada, yo sentiría en mis pies una fuerza hacia arriba, como la fuerza normal, podríamos decir que me comprime los pies. Si solo estoy, digamos, con la punta de los dedos, voy a sentir que mis dedos se están comprimiendo por la fuerza que me ejerce esta barra que va en esta dirección. Yo sentiría que me están jalando, ¿verdad? Y si imagínense, tengo colgado que de la cintura me cuelgan un cuerpo, este ladrillo voy a sentir que me están jalando hacia abajo también. Entonces, esta fuerza, como repito, en esta línea de acción solo se desplaza para comprender mejor y se plantea de esta forma. Bien, con todo lo que les he mencionado, con este ejercicio que hemos resuelto, les voy a dejar de tarea que intenten resolver este de acá. Aquí les da la respuesta ya, ¿verdad? Y que intenten llegar a esta respuesta. Intente resolverlo por usted mismo, sin ayuda, hasta que le salga. Bien, no sé si hay más preguntas. Ya estamos justos con el tiempo. Muchísimas gracias por su asistencia. Vamos a ejercitar bastante, Génesis. Eso es lo importante y no se les olvide hacer estos ejercicios que les compartí. Intenten hacerlo y de hecho lo puse en un corto hace unos 2 años o 1 año. Así que intente resolverlo. Bien, muchísimas gracias nuevamente por su asistencia. Nos quedaremos hasta acá. Voy a compartirles la imagen. En eso me quedaré haciendo. Muchas gracias por su atención. Vamos a detener la grabación en este momento.